¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar de la pobreza, porque si bien es un tema que se aborda habitualmente en distintos aspectos, bueno, ahora a propósito de una encuesta de la región metropolitana, abocada en la región más poblada, de hecho, de nuestro país, de la Universidad Católica Silva Enríquez, sí hay muchos temas que son muy generales y a nivel nacional, y para eso vamos a saludar a nuestro próximo entrevistado. Él es Juan Fernández y es académico, doctor en sociología y académico de la Universidad Silva Enríquez. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por hablar con CNN. Hola, Frecia, buenas tardes, un gusto. Igualmente, Juan, bueno, lo decíamos, esto si bien es una encuesta que aborda temas de la región metropolitana en cuanto a la pobreza, hay muchos temas generales del que preocuparse. Es una encuesta además que es bueno aclararlo, es lo que ha conllevado el estallido social, y sumemos ahora que en pandemia se ha aumentado la pobreza, y no la pobreza extrema, sino que además la pobreza como forma de vida. ¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio que realizaron? Bueno, efectivamente hay varios elementos que los datos nos permiten entrar en el debate respecto a la situación de precariedad, de pobreza, de vulnerabilidad, y también de las respuestas, de las respuestas estatales y de la necesidad de un debate serio respecto de protección social, respecto de derechos sociales. Es interesante. Por ejemplo, hay un par de datos que surgen que tiene que ver con salarios y pensiones, ¿ya? ¿Cuál es la retribución al trabajo a lo largo de la vida? Tenemos que en el 56% de los hogares que están en situación de pobreza, el principal ingreso proviene de un sueldo con contrato indefinido, por ejemplo. Es decir, con jornada completa, con contrato indefinido, y eso no alcanza para que esa familia supere la línea de pobreza. Estamos hablando de, para un hogar de 4 miembros, 460.000 pesos mensuales. Entonces, estamos dependiendo de los ingresos por el trabajo, los ingresos por pensiones. El 18% de los hogares dice que su principal ingreso viene de las pensiones o las jubilaciones, y sabemos que las pensiones son muy, muy bajas. Entonces, por un lado hay un tema con el mercado de trabajo, con la retribución hacia el trabajo, y por otro lado, con el sistema de protección social que existe, o que más bien, como vemos hoy en la discusión del segundo retiro del 10%, claro, más bien no existe, no es suficiente. O sea, las personas tienen que recurrir a ahorros previsionales o a endeudamiento, mientras que uno esperaría que hubiera un sistema de protección social que precisamente en estos eventos críticos, ya sea enfermedad, ya sea pérdida de ingresos por desempleo, existiera una red que permitiera proteger estos eventos y avanzar hacia menores niveles de vulnerabilidad. Hay un 43% en la encuesta, Juan, que habla de que las personas ocupan prácticamente la mitad del sueldo en pagar deudas, ¿no? Es como una realidad que se vive hace tantos años. ¿Cómo ha incidido quizás primero el estallido social, luego la pandemia, que ha recrudecido además la situación laboral y de pobreza? Claro, uno podría decir que se agudiza, en este contexto se agudiza la falta de ingreso, la necesidad de endeudarse, pero quizá el tema de fondo es que es una realidad que venía desde antes, es decir, que el 43%, como dices tú, destine más de la mitad de sus ingresos al pago de deudas, es un elemento grave. Y ahora, ¿a qué lo destinan? A partir de esa encuesta decimos, recogimos, y resulta que el 27% de la deuda va hacia gastos de alimentación, y el 33% para pago de servicios básicos, es decir, de cuentas, de luz, de telefonía, de agua. Entonces, hay un problema más bien estructural que nos habla de una población muy vulnerable cuyos ingresos por el trabajo no son suficientes, que tiene que recurrir a endeudarse mucho y que no cuenta con algún tipo de soporte estatal que efectivamente haga más manejable esta vida. Yo creo que aquí el punto es cómo logramos avanzar hacia sistemas que hagan a la población menos vulnerable
y cómo mejoramos también tanto los mercados laborales como la red de protección que existe o que debiera existir más bien a nivel estatal. Y esto en el marco del proceso constituyente. Sí. Yo creo que hablar de estos temas es muy relevante pensando en esta discusión constitucional sobre cómo queremos el Estado y cómo vemos a los grupos más vulnerados y más vulnerables, que son también sujetos, yo diría, protagónicos en esta discusión. Primero porque son los que han sufrido en carne propia las vulnerabilidades, los contextos de pandemia, pero además son también quienes han tenido un rol protagónico en el estallido y por lo tanto en el proceso constitucional que se viene. Juan, hay un 1% que gasta o invierte en recreación, por ejemplo, y aquí lo quiero unir a otro elemento, la salud mental, porque en este último año, ya diríamos, y sobre todo en nuestro país, hemos hablado mucho en pandemia acerca de ese tema. Recreación, salud mental, salir de los problemas o llevar finalmente a lo que es tan merecido, ¿no?, para cualquier persona. ¿Cómo incide eso además? Porque es un pago de cuentas, es a veces el extremo de no tener para comer en el día a día, y lo otro es que a muchas personas capaz que no se les pase por la mente recrearse. Es interesante la pregunta porque efectivamente se combina, por un lado, la necesidad en términos de cómo cubrir, por ejemplo, esa necesidad de recreación, de distracción, con los ingresos que se tienen, pero por otro lado, con la oferta que existe en el entorno también, o sea, desde cosas básicas, desde áreas verdes, desde Claro. acceso a áreas verdes donde se pueda efectivamente hacer el ejercicio de esa recreación. Tenemos que las comunas con mayores niveles de pobreza son las que menos Áreas verdes tienen. metros cuadrados de áreas verdes tienen, donde hay un dato interesante, donde finalmente las personas dicen cuál es el espacio donde hay menos conflictivo en términos de interacción social, de sentir seguridad y de sentir como refugio. Terminan diciendo, en la mayoría de los casos, es su propia casa y su familia. Sabiendo que también hay mucho hacinamiento, en fin, pero aún así, respecto del entorno, que no ofrece parques o plazas, áreas verdes o lugares de seguridad, finalmente esa recreación y esa distracción o no ocurre, o ocurre muy poco y se tiene que recurrir a endeudarse o a realizar traslados en la ciudad muy largos para ir a un lugar que permita ejercer eso. Exacto, y sin hablar en actividades culturales, muchas de ellas se pagan y las que son gratuitas no siempre alcanza para todos o no llegan a todos los rincones. ¿Qué deber tiene el Estado en situaciones tan críticas como eso, como la que hemos conversado ahora, Juan? Bueno, hay un deber, yo creo que es fundamental, tiene un deber principal respecto de generar las oportunidades, la oferta pública que permita tanto cubrir estos soportes básicos que uno podría decir pensiones, educación, salud de calidad, en fin, como también estas otras áreas respecto a recreación, respecto a salud mental, a bienestar. Y aquí la encuesta nos entrega una reflexión interesante con los datos en términos de cómo las personas reconocen que su situación depende de su esfuerzo, de su trabajo, de lo que haga su familia, pero también se responsabiliza, y con justa razón, digamos, al Estado y en primer lugar al presidente de la República, al Congreso y al alcalde o alcaldesa, en términos de generar ciertas condiciones que hagan posible ese mayor bienestar y esa relación con los demás en términos de cohesión social. Yo creo que es fundamental entender esto como una combinación. A lo largo de los años, los discursos suelen ir desde o es solo esfuerzo personal y es solo mérito, o es el Estado que garantice todo. La verdad es que en el caso de Chile tenemos un Estado que garantiza muy poquito y ofrece soportes que son bastante mínimos, y todo ha quedado en manos de lo que pueda hacer la familia, lo que puedan hacer las personas, y es fundamental avanzar hacia una discusión de cómo se avanza hacia derechos sociales, se avanza hacia un Estado
más protector, que permita que ese esfuerzo sea retribuido. Y ahí está el punto, es decir, una de las demandas principales tiene que ver con aumento del salario mínimo, por ejemplo. Con mejores condiciones de trabajo. Entonces, no es que se pida algo gratis, no es que se pidan regalos o bonos, Juan, sino que más bien mejores condiciones. Para terminar, se vienen elecciones, la redacción, además de una nueva constitución, elecciones y que tienen que ver con la autoridad local, ¿no? ¿Cómo esos hitos pueden ir, no sé si mejorando, pero por lo menos responsabilizándose de la pobreza propiamente tal? Los temas de pobreza y vulnerabilidad tienen que entrar en la discusión desde que el Estado deje de ser subsidiario, por ejemplo, a nivel constitucional, se hable de un Estado social que avance hacia una discusión seria sobre protección social, sobre pilares y redes que permiten garantizar un mayor nivel de bienestar general y mínimo, pero también pensando en cohesión social. La sociedad que tenemos hoy en Chile, tan segregada, tan segmentada, está absolutamente tensionada. Entonces, lo que tenemos que lograr en el proceso constituyente es también avanzar hacia ciertos elementos que garanticen cohesión social. Y eso pasa por mirar qué pasa con la población más vulnerable y más vulnerada en relación a mejorar sus condiciones. Gracias, Juan, por hablar con CNN. Que estés muy bien. Muchas gracias, Frecia. Encantado. Saludos. Bien, ahí estaba Juan Fernández, nuestro entrevistado, hablando de pobreza, a propósito de esta encuesta que se realizó en la región metropolitana, que abarca, en todo caso, casi todas las comunas más vulnerables de esta zona del país, y seguramente se van a estar realizando otros de este tipo de estudios a nivel nacional.